Ciel me pareció un poco deprimida, así que le puse el nombre por capricho y supongo que la hice más feliz de lo que creí que sería. Después de todo, sus anteriores reacciones mecánicas hacían que eran mucho más suaves y más humanas. Siento que ha mejorado mucho, estaba en muy buena forma ahora. Me pregunto, ¿qué le pasó justo antes? Había entrado en modo de batalla automático en varias veces en el pasado, pero ahora estaba activando habilidades y haciendo todo tipo de cosas. La escala de todo era totalmente diferente. Incluso Belgreen me parecía tan abrumadora. No era rival para eso. Su sugerencia hacia que activara su habilidad más potente, luego esperar a que su conteo mágico disminuya justo después, era una estrategia perfecta. La combinación de mis habilidades y la forma en la que ella respondió a ciertas cosas fue lo que hizo que funcionara. Lo que me hace que suene fácil, pero no tengo idea de cuánta potencia informática se necesitaría para hacerlo posible. Con suerte, éramos superados en conteo mágico después de todo. Así que, si queríamos enjaular a este oponente superior, necesitábamos un encarcelamiento aislado construido de manera eficiente y con solo los elementos en los que puedo distribuir de manera de ventaja. Llámalo una prisión calculada que creé con mi compañera, eso fue lo que necesitó Ciel para obtener una victoria completa. La equidad de esta operación residía en si podía o no resistir el ataque de Belgreen. El cómputo de Ciel decía que podía, y confiaba en eso, pero si ella malinterpretaba eso también sería mi fin. ¿Por qué confié en ella? Simple, estaba tratando con Veldora y le dije a Ciel que estaba a cargo de Belgreen. Sabía que podía hacerlo y estoy a la altura de mis expectativas perfectamente, incluso mejor de lo que había imaginado. Ciel usó mis habilidades más hábilmente que yo para cumplir con el trabajo. Como se esperaba de mi compañera, ahora estaba más impresionado con Ciel que nunca. Entonces, gracias a una bendición inesperada, Ciel ahora era más confiable que nunca para mí. Pero no podía olvidar mi objetivo. Antes de que Belgreen hiciera otro movimiento, necesitaba liberar la mente de Veldora. Entonces, ¿cuántos segundos podemos retenerla exactamente? Incluso si Belgreen se enfurecía violentamente, el encarcelamiento aislado se mantendría por un total de 200 segundos más. Sin embargo, no creo que podamos preocuparnos por eso. Incluso 3 minutos y poco más eran algo por lo que estaba agradecido, pero Belgreen sigue siendo una gran amenaza. No puedo ignorarla todo este tiempo. Como se predijo, Belgreen actualmente estará tratando de escapar. Sabía que podía usar un corredor del arma para transferir energía de lejos de ella, así que consideré la posibilidad de que huyera sin preocuparse demasiado por esa réplica que teníamos delante. O si eso creo que sí, si pudiera hacer una réplica en su cuerpo real, no habría una gran necesidad de forzar su salida de este encarcelamiento aislado. O tal vez lo hubo, y por eso Ciel creó una escapatoria para que Belgreen intentara explotarla. Así es, Belgreen mostró demasiado su mano jugando con la existencia paralela y sin dudar en usarla contra las 3 demonios y Veldora. Había estado monitoreando todo eso, así que no había escasez de materia para que Ciel lo analizara. La existencia paralela de Belgreen no podía producir un suministro inagotable de clones. Ciel debe haber mencionado su conteo mágico hasta el punto de saber la cantidad máxima que podía contener, y una vez que lo supiéramos, entenderíamos cuántas réplicas más necesitábamos antes de que ella fuera derrotada. Ciel, mientras tanto, trabajó hacia atrás de ella. Vio que Belgreen probablemente tenía una póliza de seguro a mano, por lo que la animó a escapar en ella. Probablemente haría lo mismo si tuviera un poder tan útil, pero mis réplicas no tenían acceso a las habilidades definitivas. Un poco molesto, pero estaba dispuesto a admitir la derrota allí. Al final, la existencia paralela aparentemente omnipotente solo podría usarse como señuelo u otra contra un oponente más débil. Quiero decir, sigue siendo un seguro extremadamente útil y un buen activo dependiendo del oponente. Puedo pensar en algunas formas divertidas de usarlo, pero simplemente no parecía efectivo contra alguien de igual o mayor rango. Pero Ciel fue quien expuso esa debilidad para que todo el mundo la viera. Como en realidad estoy un poco asustado por su capacidad informática, todo iba exactamente como Ciel quería, como si estuviera prediciendo el futuro. El progreso que ha hecho es un poco exasperante, pero de cualquier manera Ciel es mi compañera. Lo mejor es dejar de preocuparse por cosas superfluas y continuar con el objetivo en cuestión. Ciel había conquistado a Belgreen, una de las más fuertes dragones verdaderos, y seguro que no me iba a quedar atrás. Pero por si acaso, voy a poner todo mi poder contra Veldora ahora mismo para asegurarme de terminar en menos de 200 segundos. Ciel, dame una mano. Dijo a sus órdenes. Ciel y yo, supongo, nos enfrentamos a Veldora. Nuestra misión principal era, Ciel me había ganado un tiempo preciso, no mucho tal vez, pero para nosotros también podía haber sido infinito.
Nunca lo superaría si no lo aprovechábamos al máximo, podemos hacerlo. Esa no era la pregunta, lo estábamos haciendo. Esa fue la determinación en mi mente cuando reanudé mi ataque a Veldora. Liberar a Veldora, luego derrotar a Rudra, esos eran mis objetivos. Y es lo que quería hacer, no lo supe porque Gui me lo pidió. El nacimiento de Ciel me había sorprendido tanto que sin anticipación volví a mi estado mental normal. Hace mucho tiempo en mi serenidad había regresado a mí, pero eso no significaba que mi ira se había aplacado. Esa ira decidí guardarla hasta que pudiera desquitarme con el emperador Rudra. Pero lo primero era lo primero, entonces, ¿cómo me acercaría a Veldora? Para empezar, estaba tratando de hablar con él. Hablar de gobernar a Veldora era bastante fácil, pero estábamos tratando con un dragón verdadero con cantidades gigantescas de energía. Debe tomarse un esfuerzo increíble. Asumir la voluntad de una forma de vida espiritual es de una de las tareas más difíciles que se me ocurre, de hecho. Como lo vi, había varios tipos de subyugación como esta. Uno estaba basado en el encanto hacia los que el objetivo quisiera a tu voluntad, corazón y alma. Otro estaba basado en la coerción, quitándoles el libre albedrío y obligándolos a obedecer. Un tercero era la dominación total, donde el objetivo ni siquiera era consciente de qué estaba haciendo y siendo subyugado. La lista seguía y seguía. Yuki llevó a cabo una dominación total sobre sus súbditos, pero en el caso de Cagalli se basó más en la coerción y eso era con lo que estaba lidiando Veldora también. Esta coerción también podría funcionar en varios niveles. El objetivo puede conservar su libre albedrío pero aún verse obligado a seguir órdenes de mala gana, o puede que se elimine por completo su libre albedrío convirtiéndolo en un robot incuestionable. No me parecía que Cagalli quedara libre albedrío en este momento, pero ¿qué hay de Veldora? Todas las formas de vidas espirituales tenían voluntades increíblemente fuertes, algo que no pensé que pudiera borrarse tan fácilmente, así que decidí que le valía la pena intentar llamarlo. Pero la resistencia de Veldora era demasiado veloz. Supuse que sus órdenes eran eliminar al enemigo, es decir a mí, pero simplemente era cruel, tirando toda la restricción por la ventana. Incluso con Ciel manejando a Belgrim por mí, Veldora solo estaba demostrando ser un rival difícil. Todavía tenía a mano mis varias habilidades tipo tormenta, por lo que era posible cancelar sus movimientos, pero con el poder fuera de lo común que presumía, el solo hecho de hacer eso mantuvo mis manos ocupadas. En otras palabras, no estábamos realmente en un estado de ánimo convencional. En eso estábamos cuando decidí dejar que Ciel me defendiera, lo que de lo controlar la habilidad era complicado, pero confiaba en que Ciel lo manejaría. También, la probabilidad de Veldora, ahora comienza el verdadero trabajo. Pensé mientras intentaba acercarme a Veldora. Vendavales de viento volaban a mi alrededor, pero mi ubicación era tan tranquila como el ojo de un huracán. Era como realmente alentador. Todo lo de Veldora estaba siendo compensado y Ciel ni siquiera estaba tan frenética como yo hace un momento. Apenas tocó mis magículas y lo mejor de todo, estaba en una forma increíblemente buena. Por supuesto, los demonios que te sirven te han estado enviando apoyo basado en la cadena alimenticia a través de tus corredores del alma. Era eso, sentí que me estaba volviendo más fuerte, pero gracias a mis otros aliados me defendía contra Veldora. Una vez que me di cuenta de eso, no había forma de que pudiera fallar. Después de finalmente llegar a un lugar justo frente a Veldora, aproveché la oportunidad para llamarlo. Lamento retenerte, Veldora, ¿me reconoces? Sin respuesta, bueno, dejó escapar un rugido de tormenta eléctrica, pero aparte de eso, nada. Le respondí con mi puño inconscientemente irritado, pero, como quiera, podría haber esperado. Eso no le detuvo. El ataque habría necesitado un elemento de fuerza mágica, no solo física, o de lo contrario nunca lo dañaría mucho. Pero eso estaba bien para mí. Mi objetivo era despertar a Veldora, no matarlo por ahora, solo le di una buena paliza. Así que continué golpeando a Veldora en la cara tan fuerte como pude. En realidad, estaba demasiado cerca para que funcionara gran parte de su repertorio de ataque. Muchos hechizos y habilidades terminarían golpeándolo también. Siendo controlado de esta manera, podría seguir sacándolos de todos modos sin preocuparse, pero pensé que Ciel se encargaría de eso. Un golpe, otro puñetazo, luego una patada, pero Veldora solo rugió en respuesta. ¿Qué opinas sobre usar predacción en Veldora y encerrarlo en tu espacio complejo? Una sugerencia bastante aterradora de Ciel, pensé. Si esa era una pregunta de sí o no, me inclinaba un poco hacia sí, pero era posible algo así. No era un problema, Belzebub estaba bajo mi mando, así que si recibo la orden, puedo ponerlo en acción de inmediato. Ciertamente es confiable, supongo. Era gracioso pensar que Belzebub, señor de la gula, esta habilidad definitiva, todopoderosa, comenzó hace mucho tiempo con depredación. Una habilidad de slime específica de la especie. Gracias a eso, no podía haber estado mejor orientado hacia mí. Manejarlo simplemente era aún muy simple, y ahora que Ciel lo había optimizado aún más, pensé que también funcionaría en Veldora.
Ahora que yo era un Slime Rey Demonio, un Slime demoníaco, por así decirlo, Belzebub, podría ser invocado desde cualquier parte de mi cuerpo. De hecho, ya ni siquiera necesitaba hacer contacto físico con mi objetivo, sin embargo, tomaba más poder cuanto más cerca estaba de la otra parte. Así que ahora que estaba a quemarropa de Veldora, esperaba un rendimiento completo. De todos modos, mi mente estaba totalmente tomada. Gracias por causarme todo este maldito problema, Veldora. Deja de hacer que me preocupe por ti todo el tiempo. Tan pronto como lo grité, inmediatamente intenté devorar a Veldora a través de Belzebub. Pero entonces escuché la voz de Veldora en mi cabeza. Estoy consciente, idiota. En realidad, separé mi núcleo lo más rápido que pude. No puedo hablar físicamente, pero todavía tengo mi ingenio sobre mí. Así que él está allí, ¿de acuerdo? Si Belzebub se abría paso a través de su cuerpo, eso haría posible la comunicación telepática a través de su corazón. De cualquier manera, me alegré de que estuviera a salvo, pero ahora estaba enojado por otras razones. Veldora seguía dándome consejos, pero en su lugar, era el viento que llamaba a la muerte su habilidad de ataque que estaba a punto de realizar. Entonces supe lo que le pasó a Veldora. Había perdido el control sobre su propio cuerpo, pero su núcleo aún estaba intacto. Sin embargo, no tenía el poder para recuperar el control en este momento, así que tendría que solucionarlo por él. No esperaba problemas. Si su núcleo estaba bien, podría resolver el resto. Aquí había una idea. Si tenemos el núcleo de Veldora en la mano, podríamos revivir su habilidad definitiva, Veldora Señor de la Tormenta. No era un problema, se ha conservado toda la información relacionada con esta habilidad, por lo que una vez que se vuelve a conectar un corredor del alma al núcleo de Veldora, se puede restaurar la habilidad definitiva. Eso era fácil. En resumen, todo lo que tenía que hacer era consumir a Veldora frente a mí y recuperar su núcleo. Ahora solo tenía que hacer mi movimiento pan comido. De acuerdo, era hora de derrotar a este enemigo Veldora, el dragón de la tormenta, el más fuerte de la tierra. Ahora teníamos el camino claro para resolver este problema, así que decidí terminar con esto rápido. Aún había dos problemas en juego: mi límite de tiempo y la ubicación de su núcleo. En términos de tiempo, todavía tenía mucho de eso. Habíamos estado usando aceleración de pensamiento para maximizar el tiempo dedicado a su última conversación, por lo que solo había pasado unos segundos de tiempo real. Incluso con el ataque y la defensa que tuvieron lugar en el medio, tenía más de 3 minutos para trabajar. El problema era la ubicación del núcleo. Estaba dentro de su cuerpo, lo suficientemente cerca como para poder comunicarme con él a través de telepatía, pero identificar sus coordenadas exactas era bastante complicado. Si accidentalmente lo destruyo en el proceso, todo estaría perdido. Esta misión sería un fracaso y Veldora pasaría por el proceso de reencarnación. Normalmente nunca tendrías que preocuparte por ese núcleo, que de la criatura es la parte más protegida, pero en el caso de Veldora, su núcleo se separó de su cuerpo principal, dejándolo bastante indefenso. Un golpe descuidado en el lugar equivocado podría terminar siendo un golpe directo. Lo que sería más desafortunado, la liberaría del control de Rudra. Estoy seguro, pero también eliminaría la personalidad actual de Veldora, y tampoco restauraría nuestro corredor del alma. Eso había que evitarlo a toda costa. Si pudiera devorar a Veldora de una sola vez, no tendría que preocuparme por nada de esto. Sin embargo, lamentablemente, no era posible tragarlo entero, incluso con mi espacio complejo, no sin su consentimiento. Podría intentar debilitarlo y reducir un poco su conteo mágico, o podría probar un poco más de depredación con él, teniendo cuidado de no dañar el núcleo en el camino. Ahora que lo pensaba más, dañar activamente el cuerpo de Veldora parecía imposible. Tal vez golpearle la cabeza un par de veces como lo hice antes era algo aterradoramente peligroso. Entré pensando que sería difícil dañarlo, mucho menos derrotarlo, y ahora me parecía una figura frágil. Por supuesto, un rayo o dos de magia ni siquiera lo rayarían, y un puñetazo o una patada al azar tampoco lograrían mucho. Solo cuando agregas los efectos de una habilidad definitiva a estos ataques, el daño se vuelve más sustancial. Incluso desintegración, la magia sagrada más poderosa, solo podía hacer un poco de daño contra el gigantesco Veldora. La durabilidad de estos dragones verdaderos no era una broma, es lo que los convertía en dragones verdaderos. Entonces, sí creo que algunos ataques son lo suficientemente seguros, pero nunca se sabe qué sucederá si golpeas a alguien en el lugar equivocado. Eso era doblemente cierto ahora que Veldora no tenía control sobre su propio cuerpo. Simplemente no se sabía lo que haría. Por lo tanto, hasta que supiera la ubicación del núcleo de Veldora, era más seguro no lanzar ningún ataque. Eso significaba que solo tenía un camino a seguir. Tenía que usar depredación para devorarlo poco a poco y esperar a encontrar el núcleo en el camino. Sería una carrera contra el tiempo, pero no tenía otra opción.
Solo 3 minutos, pero de nuevo, 3 minutos podrían ser todo el tiempo del mundo para mí. Archivando el problema del tiempo en el fondo de mi mente, encendí a Belzebut a su máxima potencia y comencé a abrirme camino hacia Veldora. Mi cuerpo volvió de humano a forma de slime, no mi forma líquida habitual, sino una especie de masa viscosa de forma irregular. Este era Ciel optimizando mi forma de acuerdo con la depredación hostil en la que estaba involucrado. Cuanta más superficie de contacto tenía mi objetivo, más eficiente era el proceso. Así que mi cuerpo estaba en constante cambio, se comió la superficie de Veldora, extendiéndose hacia su alrededor, pero el objetivo era demasiado grande. No importa cuánto me extendiera, en realidad era solo un punto desde el punto de vista de Veldora. Era una tarea abrumadora, pero no podía rendirme ahora. Tirando toda precaución al viento, aceleré mi consumo, activando consumir almas mientras buscaba su núcleo. Esto también habría sido imposible sin la ayuda de Ciel. Mirando esa increíble fuerza que exhibió antes, comencé a pensar que tenía un poder computacional en una escala mucho más allá de la que tenía Rafael. Supongo que no solo los monstruos evolucionan cuando los nombras. Gracias a Ciel, las cosas en general iban bastante bien en este momento, pero no estábamos completamente libres de obstáculos. Para ser exactos, tenía un dolor intenso. El cuerpo de Veldora había detectado lo que estaba haciendo y se resistía a toda costa. El aura del dragón de la tormenta estaba causando que mi cuerpo se desintegrara. Yo trataba de consumirlo mientras él intentaba de aplastarme y la batalla apenas comenzaba. Dolor, calor y sufrimiento. Se suponía que no podía sentir dolor, pero ahora estaba recorriendo todo mi cuerpo. El calor no debería haber significado nada para mí, pero sentí que alguien me estaba sumergiendo en agua insoportablemente caliente. Y luego el sufrimiento agonizante, algo que nunca antes había sentido en este mundo. La peligrosa sensación de que mi existencia fuera aniquilada pronto desencadenó todos mis instintos de supervivencia. Pero no iba a ceder, iba a ganar. Superaría esta agonía y salvaría a Veldora. Y no estaba solo ahora, en Ciel tenía una compañera más confiable que nunca. Por eso estaba tan decidido a devorar al dragón y absorber el núcleo de Veldora. Si pudiera lograr eso, todo este dolor nunca me detendría. Todo bien, Ciel, déjamelo a mí. Estábamos bien. Entonces, con la respuesta confiable de Ciel en la mano, expandí mi depredación. Una cosa que se interponía en mi camino era toda la energía de la que me estaba alimentando. Normalmente se convertiría en poder para mí, pero contra un dragón verdadero no funcionaba de esa manera. En lugar de convertirse en poder, estaba destruyendo mi cuerpo desde adentro. Supongo que los dragones son tan poderosos hasta el nivel de las células individuales que nada puede atarlos. De alguna manera, este dragón fue tomado por el enemigo de todos modos, pero no tiene sentido quejarse de eso ahora. Cada vez que se pierde parte de mi cuerpo, Regeneración Infinita entra en acción para construirlo y reemplazarlo. Esa era una forma en la que podía tomar por la fuerza la energía que estaba consumiendo. Sería mucho más fácil si pudiera tirarlo, pero eso no iba a suceder. Primero, tenía que analizar y evaluar toda esta energía, o de lo contrario, podría terminar dañando el núcleo de Veldora. Era un proceso realmente tedioso, pero, aún así, era lo mejor de esa manera. Fue mi decisión después de consultar con Ciel. Ahora que me tocaba seguir adelante, puse mi mente en control mientras continuaba con mi trabajo. El reloj seguía corriendo, pero me enfrentaba a un objetivo enorme. Empecé a preocuparme, tal vez no lo lograríamos, pero tenía fe en Ciel. Teníamos la garantía de llegar a tiempo, tenía algo de espacio libre, así que realicé un trabajo de análisis. ¿Te gustaría escuchar sobre eso? ¿Qué quieres decir con que tenía algo de espacio libre? Siento un dolor horrible en este momento. ¿Qué estás haciendo? Estaba realizando un proceso de análisis y evaluación de los poderes de Belgreen, examinando su aceleración cardinal mientras estaba aislada en el espacio complejo. No, esa no era una pregunta retórica. Espera, lo resolviste. No pude producir el poder, pero es posible desarrollar una temática muy similar. Tal vez debería asumir que la técnica estaba siendo muy analizada, que estaba leyendo mi conciencia superficial en todo momento. Sería mejor que sea más consciente de mis barreras mentales, supongo. Tendré que pensar las cosas a un nivel más profundo que antes. Aún así, sin embargo, llegar a imitar el movimiento más poderoso de Belgreen, como afirmó Ciel, sería genial. Eso, a pesar de que no puedes copiar habilidades definitivas con solo observarlas, esperaba un minuto. ¿Qué estaba analizando? Decidí preguntarlo directamente a pesar de mi temor. ¿Qué me has estado analizando? Ciel habló con entusiasmo como si hubiera estado esperando la pregunta. Por supuesto también, he terminado de analizar la tormenta explosiva. Aprovechando los restos de la habilidad de Veldora, Señor de la Tormenta, esta habilidad ahora estaba disponible para su uso. Espera, esta es una gran noticia. Prácticamente ya no siento dolor.
Eso sonaba como un análisis increíblemente difícil de hacer. No estaba seguro de poder creerlo al principio. Actuó como si esto fuera un solo proyecto paralelo. Es verdad, y si así quisiera, es lo importante. Aquí está lo principal. No pude evitar tener esa reacción en mi conciencia superficial. Por lo que sea, no tenía sentido esconderle cosas de todos modos. Sin embargo, fue difícil convincente. Aún tenía la habilidad definitiva de Veldora, Señor de la Tormenta, en mí. Aprovechando eso, pude ver cómo podía reproducir tormenta explosiva lo suficientemente bien. Esa es una habilidad bastante poderosa, por lo que sería bueno si pudiera tomarla por mí mismo. Estaba feliz por eso, y a pesar de mi sorpresa inicial, supongo que realizar ese tipo de trabajo no era demasiado inusual para los estándares de Ciel. En este punto, tenía más curiosidad acerca de lo que Ciel pensaba que era lo principal. Le dije, entonces, ¿qué es eso? He completado el análisis del dragón tormenta que has estado predando. Esto hará posible transformar la composición de su cuerpo en el mismo tipo que un dragón verdadero. ¿Te gustaría proceder? Esa es una forma bastante casual de decir algo muy perturbador. Transformar mi composición corporal en el mismo tipo que Veldora y me pregunta si quiero proceder, como si fuera algo de todos los días. Ahora estoy un poco confundido. Si estoy entendiendo esto correctamente, significa que me convertiría en un dragón verdadero. Inconscientemente, ejecuté una profesión de 3 partes de risa malvada. Siguiendo dándome confirmaciones de sí o no, observé sin pensar mientras daba la orden. Dije sí. Instantáneamente, el dolor que sentía se desvaneció sin dolor, sin ardor, sin agonía. El aura de la tormenta del dragón ya no me penetraba, porque yo tenía una aura dracónica propia. Ahora, cuanta más energía consumía, más almacenaba para mí. Mi conteo mágico se disparó cada vez más alto. Tenía miedo de que se expandiera hasta el punto de perder el control y explotar sobre mí. No era un problema, proporcionaré una perfecta gestión de la energía. Si estoy seguro de lo que harás con Ciel, no había necesidad de preocuparse. Ahora mi yo dragón verdadero tenía una cantidad idéntica de las magículas a Veldora. Entonces rompí el límite. Con esto, nació un nuevo dragón verdadero. En el momento en el que comencé a distraerme de mi situación actual, me di cuenta de que cualquier demora adicional en tratar con Veldora sería fatal. Has ganado, Rimuru. Estoy bastante sorprendido de verte convertirte en un dragón verdadero, pero parece que mis ojos nunca me engañaron después de todo. Veldora, por otro lado, no parecía demasiado sorprendido mientras se regocijaba por mí. Estaba actuando como si me estuviera criado desde que era un bebé o algo así, pero no hace falta decir que su contribución esto fue casi nula. Además, era demasiado para declarar la victoria. El núcleo de Veldora era la clave de todo y aún no sabía dónde estaba. Era hora de poner la guía a este pastel, entonces bien, terminemos con esto. ¿Cómo se atreven a llamar a un dragón verdadero a una imitación como esta, bastardos? Consúmelo todo, Belzebud. A mi orden, Belzebud devoró el cuerpo del Veldora de la tormenta. Con regocijo, debo agregar sin mencionar la tremenda velocidad. Ahora las cosas eran increíblemente unilaterales en este conflicto, el que come y el que es comido. La encarnación misma de la supervivencia del más acto, el telón cayó silenciosamente sobre la épica batalla, durante la cual fuimos testigos de una evolución, un nuevo nacimiento y un paso audaz hacia el futuro. Los restos de la energía que se escapó de mí llenaron el área con una luz cegadora, la luz de una bendición, una luz que celebra el nacimiento de una nueva verdad. Esta era la luz que mi viejo cuerpo, el que no se había transformado en un dragón verdadero, emitía cuando se convertía en energía pura, e incluso sería consumido por mí mientras se desvanecía del mundo. Con eso, mi objetivo se logró en forma verdaderamente perfecta. Gracias chicos por seguir apoyando estos vídeos, así que no olviden dejar sus comentarios y sus likes, y si quieren apoyar a este canal o a este servidor, pueden unirse a cualquier nivel de membresía, y estén atentos a los directos para que hagamos narraciones en vivo, preguntas y respuestas, y también pueden unirse al link del Discord que está ahí en la descripción. Así que nada, se les quiere, gracias por todo, y hasta la próxima. El primer comentario es... ¡Forra!